Capital Sonoro. Ahora. Indígenas en Vera adelantaron manifestaciones en Bogotá como protesta de incumplimientos del gobierno nacional. Tras la toma de la sede de la Unidad Nacional de Víctimas, se pactó el retorno de 36 familias a sus territorios ancestrales. Este 12 y 13 de diciembre en la Universidad Nacional se realizó el Congreso de Fortalecimiento Bogotá Accesible 2022. Fueron 2 días de diálogo y trabajo para avanzar hacia una ciudad más inclusiva. No será obligatorio el uso de tapabocas en el país. La ministra Carolina Corcho habló de las razones de la medida y recordó la importancia de estar al día con el esquema de vacunación. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast, un espacio para hablar sobre las noticias más importantes de la ciudad. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es martes 13 de diciembre de 2022 y estas son las noticias de hoy. Integrantes de la comunidad en Vera, que se encuentran asentados en la UPI y la Florida, ingresaron a la fuerza y a las instalaciones de la unidad para las víctimas, exigiendo atención y cumplimiento a los acuerdos con el gobierno. Nos encontramos con Andrés Zapata. Hola, Andrés. Hola María Paula, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que sucedió en la unidad para las víctimas y a qué incumplimientos se refieren los indígenas que participaron de la protesta? Así es, mira, en la tarde de ayer, más de 100 indígenas de la comunidad en Vera que se encuentra en la UPI La Florida salieron a protestar en la avenida Calle 80. Ellos, después de bloquear la avenida por varias horas, ingresaron a la fuerza, a la entidad o a la unidad. Lo que ellos pidieron es que se cumplan con los acuerdos pactados, como el retorno a sus territorios y a una caracterización de la comunidad. Y cuéntanos cómo se dio el diálogo y a qué acuerdos llegaron. Mira, después de ingresar a la fuerza, hasta el lugar llegó la directora de la unidad para las víctimas, y lo que decidieron allí fue que el 21 de diciembre se haría el retorno de más de 36 familias que se encuentran allí en la UPI La Florida, y también iniciarán el día de hoy y esta semana una jornada de salud. Pero también hay que recordar que semanas anteriores ya se había iniciado una caracterización en esta UPI. ¿Y regresarán entonces los indígenas en Vera a sus territorios? Sí, pues algunos van a esperar aquí en Bogotá mientras se llevan otras reuniones, pero también esta semana van a hablar con los indígenas de la UPI La Rioja, que queda allí en el centro de Bogotá, porque allí se encuentran más de 800 personas y van a decidir cuándo sería el retorno de esas familias a sus territorios. Gracias, Andrés, por la información. A ustedes, gracias. Este 12 y 13 de diciembre en la Universidad Nacional se realizó el Congreso de Fortalecimiento Bogotá Accesible 2022. Fueron 2 días de diálogo y trabajo para avanzar hacia una ciudad más inclusiva. Se encuentra con nosotros Daniela Espina. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Qué bueno saludarte de nuevo. Daniela, cuéntenos en qué consistió el evento y a quiénes convocó. Bueno, Juan Pablo, le cuento que el evento fue liderado por la institución que usted mencionó en compañía de la Secretaría de Gobierno. Participaron integrantes del Sistema Distrital de Discapacidad y expertos en la materia. Todos los años este sistema realiza un plan operativo y con este congreso lo que buscaron fue recoger insumos para que la misma ciudadanía pudiera comentar cómo se debería abordar el plan, es decir, exponer sus problemáticas principales y sus necesidades. ¿Cuáles fueron las temáticas que se trataron en el marco de este evento? Se dialogó sobre la política pública de discapacidad que en este momento está en reformulación, sobre cómo está la inclusión laboral en Bogotá, los roles del cuidado, y además se desarrollaron algunas mesas de trabajo con la comunidad. ¿A qué conclusiones salen de este evento y en qué tipo de acciones se planea aterrizar lo conversado? Pues mire, justamente sobre este tema, el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, en un evento reciente también sobre discapacidad, destacó que el 20 de diciembre se tendrá la política pública para personas con discapacidad, que incluye proyectos y recursos. Además, a través de las alcaldías locales se aumentarán los recursos para atender sus necesidades. También mencionó que se creó el programa Empleo Incluyente y que se aumentaron los cupos escolares, además de que se incrementó los subsidios tipo C para las personas mayores, los cuales se aplicarán a partir, mucha atención, del 1 de enero de 2023. En este congreso lo que se buscó fue socializar sobre la reformulación de esta política pública, justamente pensando para el próximo año. Daniela, muchas gracias por la información. A usted, Juan Pablo, siempre es un gusto. Tras un comité técnico epidemiológico, la ministra de Salud, Carolina Corcho, confirmó que no se volverá a hacer obligatorio el uso de tapabocas en espacios abiertos.
pero recomendó completar el esquema de vacunación contra el COVID-19 y el uso a conciencia del tapabocas. Para más información nos acompaña Cristian León. Hola, Cristian. Hola, qué gusto saludarlos y mucho más aún con información que pueda ayudar a que todos cuidemos nuestra salud. Cuéntenos entonces cuáles son las medidas que se mantienen. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Salud tiene un comité epidemiológico que está en constante revisión de las medidas que se pueden adoptar. Por eso había causado revuelo que hace 2 semanas estaban hablando de volver a utilizar el tapabocas, atención, en espacios abiertos. Finalmente, la ministra salió a indicar que no va a ser necesario, pero recordemos que el uso del tapabocas se solicita de manera obligatoria en servicios de salud, hogares geriátricos, espacios cerrados escolares y en el transporte público, aunque no parezca, y cuando uno lo utilice casi nadie lo esté portando, pues ahí también es obligatorio el uso del tapabocas. Si la recomendación tiene que ver con los esquemas de vacunación, ¿a dónde pueden ir los ciudadanos para completar el esquema? Recordemos que el modelo de vacunación de la Secretaría de Salud propone que los puestos de vacunación estén en constante movimiento para llegar a más zonas de la ciudadanía. Sin embargo, para que todos sepamos, hay unos que se mantienen como por ejemplo la Plaza de los Artesanos o en los coliseos como el Tunal, como también Tibabuyes, Villa de los Alpes, también en hospitales como es el caso de San Ignacio, centros comerciales como por ejemplo Gran Estación y Centro Mayor. También lo que hay que decir es que todos los días en la mañana la Secretaría de Salud y por ende la página también de la Alcaldía Mayor de Bogotá publica los puestos de vacunación que en ese día se van a atender y normalmente el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muchas gracias, Cristian. Con todo el gusto del mundo y para terminar también debemos decir que una de las estrategias que más ha funcionado es ubicar puestos de vacunación en estaciones y portales de Transmilenio y esperando que las personas que pasen y tengan 10 minuticos incluso menos puedan vacunarse y así evitar la propagación del virus. Y estas son otras noticias de hoy. La Personería de Bogotá sancionó con destitución e inhabilidad general por un término de 9 años al exalcalde de la localidad de Teusaquillo, Julián Rodrigo Bernal Balmes. La alcaldesa Claudia López, la directora del IDRD Blanca Durán y la secretaria de Cultura Catalina Valencia entregaron 4 nuevas obras que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata del CEFE Cometas y los parques Bilbao 2, Santa Ana y Olaya Herrera. La Contraloría de Bogotá realiza una investigación a la alcaldía local de Kennedy para conocer los detalles del contrato suscrito por el Fondo de Desarrollo Local para la adquisición de un bus eléctrico por un valor de más de 700 millones de pesos. El departamento de Cundinamarca se prepara para recibir el Gran Fondo Matamoros 2023. El evento contará con la participación de 1.500 ciclistas que escogerán entre 3 distancias diferentes: Gran Fondo de más de 80 kilómetros, Medio Fondo de más de 50 y Piccolo de 20 a 30 kilómetros. Hasta acá las noticias por hoy. Recuerde que en redes somos @capitalahora y que estamos acá todos los días entre semana para traerles más noticias y mejor información. Este podcast fue producido por María Alejandra Cuestas y editado por Cian León Bernardo González. Recuerden recomendarle ahora un podcast a sus amigos y familia. Muchas gracias por su audiencia. Nos encontraremos mañana. Hasta luego, María Paula. Hasta mañana, Juan Pablo. Capital Sonoro. Ahora,